Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hablaremos sobre un tema que preocupa no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica y yo diría que incluso en otras regiones, que es la crisis de la representación política, lo cual obviamente afecta la fortaleza de la democracia. Para ello conversaremos con Susana Seleme, quien es periodista y además tiene un máster en ciencias políticas. No solo la conocemos ampliamente por ser una estudiosa de la democracia, sino también por haber luchado por ella. Susana es analista política, ha sido docente invitada en distintas universidades y ha ocupado importantes espacios tanto en el Estado boliviano como en las instituciones de Santa Cruz. Susana, realmente le agradezco el haber aceptado la invitación para participar en este espacio digital. Hola Oscar, ¿cómo te va? Te agradezco yo por haberme invitado, porque además el tema que has elegido es un tema que hace a la vida cotidiana, no solamente de nosotros los bolivianos y de otras partes de América Latina, sino que hace a un problema que es de carácter mundial. No en vano hay tantos estudiosos e investigadores que más o menos han tratado de resumir cuál es el problema que afecta a todas las sociedades, que alguna gente como Nancy Fraser, que es una filósofa política norteamericana, las catalogan como las dificultades de los conflictos post-socialistas y otros las catalogan como la médula de los problemas de la democracia actualmente. Y no sé si queréis introducir otra pregunta o No, sigo sí, yo con... sobre eso, Susana, yo quería consultarle, bueno, usted vive la democracia, como decía en la presentación, no solo es una investigadora, pero también una luchadora por ella. Y hay mucha preocupación sobre el estado de la democracia. ¿Cómo ve usted justamente la democracia en Latinoamérica en estos días y cuáles son los principales problemas y desafíos? Ya, mira, yo me remito nuevamente a Nancy Fraser porque creo que ella ha condensado los problemas de los países, tanto en desarrollo como desarrollados y los que estamos mucho menos cerca al desarrollo. Y lo ha resumido en lo que ella dice las tres Rs, que son representación, reconocimiento y redistribución. ¿A qué apunta ella? Los problemas de la redistribución de la riqueza, y ahí te vas a explicar que lo podemos tocar más adelante, las reacciones de las sociedades y de las masas frente a los liderazgos o los candidatos que aparecen ahí. Es un problema realmente de pobreza. Pobreza que puede ser extrema o que puede ser leve o que puede ser moderada o que puede estar más activada todavía por la pandemia en la cual ya estamos inmersos desde hace un año y medio. La segunda R es el tema del reconocimiento. El reconocimiento en el ámbito de los derechos que nos competen a todos los hombres y mujeres, tanto individuales como colectivos, y que son derechos que tienen a su vez, desde mi punto de vista, no lo dice Nancy Fraser, pero yo ya lo he catalogado como los derechos jurídicos, ¿verdad? Porque el derecho ya estableció desde la Revolución Francesa los derechos al reconocimiento de que todos somos iguales ante la ley. Pero desde el punto de vista de las feministas, como yo, que no tenemos nada contra los hombres, ni no tenemos nada contra el estatus que ustedes han desarrollado desde tiempos inmemoriales, es
la equidad, y eso es la equidad social, que nos compete a nosotras como mujeres, a pesar de todos los desarrollos y los adelantos que hemos logrado, desde las primeras feministas que empezaron a pedir el voto porque no teníamos ni derecho al voto. Y por último está la representación, que es distinto del reconocimiento, la representación que hace al ámbito político, es decir, en la democracia, como en una democracia representativa, como los ciudadanos y las ciudadanas estamos representadas a través de parlamentarios, sean diputados, senadores, asambleístas o lo que fueran, y cómo eso se conjuga de una manera increíble con el reconocimiento y con la redistribución. El mejor ejemplo que podríamos utilizar, por ejemplo, ahora es el de Perú, con un líder como Pedro Castillo, que es un maestro rural y que nadie se esperaba que apareciera con un 19% en las elecciones de primera vuelta. ¿Qué representa Pedro Castillo? Representa finalmente las tres R's: redistribución, reconocimiento a sus derechos individuales y colectivos y representación política. Los tiene Keiko Fujimori, los debe tener. Pero si nos ponemos a analizar lo que ha pasado en Bolivia en las elecciones del 2020 y el 55% que sacó el señor Arce Catacora, ahí entran perfectamente las tres R's. Es decir, yo te lo estoy resumiendo de una manera mucho más didáctica y pedagógica para que hagamos conciencia de que no solamente es cuestión de dar bonos, como se han dado en todas partes durante el tiempo tan duro de la pandemia en toda la primera ola. Lo que la gente quiere es reconocimiento, lo que la gente quiere es cercanía con el candidato que me va a representar, así sea el presidente, el vicepresidente, el diputado, el senador, cualquiera que me represente. Porque la crisis de la representación política tiene además un ingrediente que es muy notable, muy, muy notable. Es decir, todas las promesas que se dicen en una campaña finalmente no se cumplen. Y puede que no se cumplan no porque la gente es mentirosa, sino porque no hay condiciones objetivas de cumplirla. Eso implica muchísimas, muchísimas otras variables, porque ni en política, ni en sociología, ni en economía hay una sola variable. Sí. Son Susana, múltiples factores. sí, y yo quisiera preguntarle sobre lo que usted venía hablando, que me parece muy interesante, el tema de la representación. Usted también ha formado parte de partidos políticos, conoce lo que significa un partido y sabemos que no hay democracia sin partidos, pero los partidos están cada vez más desacreditados y usted daba el ejemplo del Perú, es prácticamente un sistema donde los partidos han desaparecido, quedan las siglas y cada cierto tiempo alguien las ocupa, pero no hay ya propiamente partidos con militancia. ¿Qué hacer con la democracia moderna en esta circunstancia? Mira, yo por formación tendría que decirte que lo que hay que hacer es afianzar los partidos políticos, pero los partidos políticos, como yo aprendí, y eso no ha variado, necesitan tres factores: el líder, el programa y la estructura orgánica que es el partido. Porque lo que ha afectado a todas las sociedades, de aquí, de allá y de más allá, es lo que se llama la antipolítica. ¿Qué es la antipolítica? Es precisamente el desprestigio, a veces con mucha razón, de los partidos políticos y sus líderes. ¿Razón en qué sentido? Por la distancia que han establecido con la base, es decir, con la estructura política. Y de ahí es tan importante la militancia. Voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué te crees que han creado aquí la semana pasada que ha ido el jefe del régimen, Arce Catacora, a inaugurar la escuela de formación de cuadros? Porque si realmente querés, vamos a apartarnos un ratito de lo que son los populismos y estas democracias electoreras que nos han invadido. Eh, una lealtad entre tu ideología
tu programa y la base, tenés que tener una estructura orgánica. Yo por eso siempre festejé de una manera tan vehemente la intención del ex gobernador Rubén Costas, en lo que vos has estado y mucha otra gente, de crear un partido político. Pero un partido político es una estructura orgánica que después tiene una relación impresionante con las bases. Y te lo digo porque yo he sido militante del MIR y, y te podría hablar horas de lo que significa la militancia. Vos lo debes saber porque lo has vivido. Es ahí donde se estructura la fortaleza de un instrumento político. Pero entonces aparece la antipolítica que va contra lo que se llaman los partidos tradicionales, los liderazgos tradicionales, porque hay mezclas de corrupción, hay un montón de variables que sin necesidad de que venga alguien y nos diga qué es la antipolítica, habían razones, pero la principal de todas las razones es porque se rompe el hilo conductor entre la base, la estructura y el Estado. Pero la antipolítica es tan brutal que ahí lo tenés, por ejemplo, un ejemplo que hay que mencionarlo, es Evo Morales. Evo Morales irrumpe en la política boliviana compitiendo con los liderazgos tradicionales que habían hasta el año 2001. Es decir, en el 2002, cuando hubo las últimas elecciones antes del periodo Morales, eh, Evo Morales interrumpe en la política de una manera así brutal. ¿Brutal en qué sentido? Porque ya hay una crisis de representación política y él aparece como un salvador y como un líder que está recogiendo de las masas, en este sentido, Occidente, pero también en Oriente, el deseo de una representación y un reconocimiento. Y eso es muy importante porque es una especie de rebelión popular. Y no voy a decir de lo nacional popular, que ese es el concepto derivado de la revolución del 52, que yo tengo muchas discusiones con la gente que lo utiliza para ver la realidad actual en Bolivia y creo que los tiempos han cambiado tanto que a veces yo digo, a mí ya no me satisface los conocimientos adquiridos antes, porque los cambios que se han producido en el mundo son tan brutales que la teoría estudiada ya no me alcanza. Entonces uno tiene que ver cómo acomoda su conocimiento teórico con la práctica y la práctica cambia. Entonces aparecen estos líderes así con una estela que poco menos parecen los mesías y se articula con estos líderes que son casi mesiánicos. Y sigo utilizando el ejemplo de Evo Morales, porque es el mejor ejemplo que tenemos. Es decir, eh, con unas connotaciones también muy evidentes. Entran al campo de la política desde el sistema de partidos políticos, ganan elecciones con un discurso que no tiene nada de democrático, porque se remontan a unas reivindicaciones, eh, no las voy a llamar primitivas, pero sí muy tribales y étnicas también, aunque sea muy duro decirlo. La nación aymara tiene unas connotaciones profundamente racistas, porque solamente ellos. Entonces, Evo Morales acumula todo eso. Y llega al gobierno y no te vas a olvidar de preguntarme sobre Evo Morales, que quiero volver a él, eh, y articula los tres pilares. La representación política, él es el Mesías, el reconocimiento social a esa gente de la que poca gente se acordaba y sobre todo
engarza el engranaje de la estructura política con el gobierno y del gobierno el Estado. Y Susana, entonces ahí, sí. quería hacer una consulta, a ver, porque usted hablaba de la antipolítica y obviamente Evo Morales llega el 2006 al gobierno y por así decir desplaza el sistema político tradicional. Ahora, han pasado 15 años y yo quisiera agarrar la idea suya de que han habido cambios brutales en el mundo y entre esos cambios viene todo este proceso de la digitalización de la sociedad, de la comunicación, de la interacción social, podríamos decir. Y algunos consideran que en las actuales circunstancias, buena parte de la crisis de los partidos, es que, por así decir, los ciudadanos como que ya no necesitan intermediarios porque, y aquí lo estamos viendo, tenemos un espacio digital sin tener un gran medio de comunicación y podemos conversar con usted y llevar esto al aire. ¿Usted cómo ve este fenómeno de que cada ciudadano, por así decir, produce su propio mensaje con un teléfono, lo sube él mismo a la red e incluso interpela el rol de los medios de comunicación? ¿Cómo reconstituir todo un sistema político y los partidos en estas condiciones? Mira, te recomiendo leer un artículo que es una entrevista que le ha hecho el periódico El País a un periodista en inicio que se ha convertido en un biógrafo excelente porque le ha hecho la biografía a Jobs, le ha hecho la biografía a, a Da Vinci extraordinaria. Y Walter Isaacson, por ejemplo, dice que, y es muy, muy duro lo que dice, pero eh, las redes sociales han dinamitado la democracia. ¿En qué sentido? Porque han introducido en todo este espacio, estamos hablando vos y yo seriamente, porque partimos de una seriedad personal, individual, intelectual, pero por ahí en las redes sociales se meten todas las fake news. Y entonces lo que Saxon dice es que han contribuido a la división, han dinamitado la democracia porque impulsan humillación y peleas encarnizadas entre partidos políticos, entre políticos, entre políticos y la sociedad. Por eso es muy duro lo que él ha dicho, pero a mí me parece un análisis bien descarnado. Y en la misma onda que Saxon está también Durán Barba cuando habla de los dos artículos que me mandaste la semana pasada, porque ahí se mezcla el poder mesiánico del líder que puede estar identificado con una fake news y lo vivimos todos los días con el famoso relato del fraude y del golpe de Estado en Bolivia. El relato es el golpe de Estado, la realidad fue el fraude, pero ellos están montando todo un relato para desvirtuar el fraude, que además está escrito, no es invento del señor Almagro ni invento de nosotros que podemos ser catalogados como oposición al masismo, sino que es una realidad. Entonces, eh, y el resultado, el remate político y social de toda la antipolítica, que también tenemos ejemplos clarísimos, es que terminan en gobiernos autoritarios, en gobiernos paramilitares, en gobiernos autocráticos y finalmente en dictaduras. Un ejemplo clarísimo es Hugo Chávez, que dijo desde tiempos inmemoriales que él no era comunista. No es necesario ser comunista. Pedro Castillo no es comunista, puede tener una doctrina. Su jefe, Cerrón, que está preso por corrupción, puede tener una idea del comunismo, pero bajo el comunismo se pueden decir muchísimas cosas, entre ellas que hay comunismo de derecha como que hay comunismo de izquierda. La cuestión es que se desvirtúa el ambiente democrático. Y para mí la democracia, también te lo sintetizo en una palabra, no es solamente que todos somos iguales ante la ley,
es la convivencia entre diferentes. En cambio, estos que provienen de la antipolítica, estos que dinamitan la democracia a través de las redes sociales, a través de sus discursos y a través de muchos otros instrumentos de los que disponen, eh, quieren un partido único. Y así con un partido único no hay convivencia entre diferentes. Y Porque sobre menos eso, mal. Susana, me gustaría conocer su apreciación ya sobre la democracia boliviana. Usted me decía que le recuerdo de hablar de Evo Morales, pero yo quisiera aumentarle un poquito más. Carlos Valverde en Ya, su último artículo hablaba del triunvirato que ha planteado el vocero presidencial entre Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca. Y me gustaría, si fuera posible, también conocer su claro, apreciación sobre la claro. oposición, el estado de la oposición en este momento, y también qué pasa con la sociedad civil boliviana después de las elecciones del 2020. Ya, vamos a la primera parte. Lo que dijo el vocero, que creo que es vocero de Luis Arce, no es vocero del gobierno. Es decir, pensando el gobierno como los tres poderes del Estado. Bueno, él hace parte de la línea dura, ¿no? Está con el golpe de Estado. Pero decir que hay un triunvirato a mí me parece un sopapo al señor Arce Catacora, ¿verdad? Porque ha sido electo con 55% y uno de los votos. Entonces, si él, como dice la gente, está con vocero de Arce Catacora, le ha quitado la mayor parte de su poder, porque lo está haciendo compartir con otros dos. Con otro poder, que es el poder del vicepresidente, que se supone que es el poder legislativo, presidente nato del legislativo, pero no lo he visto al señor Choquehuanca en el legislativo para nada. El legislativo lo maneja Iván Lima, el procurador y no sé quién es más. Y pone al tercero o al primer elemento del triunvirato a una persona que está fuera de los aparatos del Estado, es decir, que está fuera del gobierno. Y yo lo considero a esta parte del triunvirato, es decir, ha dividido en tres el esquema de poder. El esquema de poder lo ha dividido en tres porque los aparatos del Estado siguen ahí funcionando. Evo Morales yo creo que es el jefe del fascismo, es el portavoz y el portaestandarte de la teoría del golpe de Estado, con lo cual quiere borrar su imagen y el desprestigio que le debe significar para él, aunque no sé si realmente tiene una distribución de las neuronas cerebrales suficientemente acomodadas, porque me parece que produce más cortisol, que es el de la pelea, el del enfrentamiento, más que dopamina o serotonina, que son los que producen a nivel cerebral la convivencia entre diferentes. Entonces, la, la, la aseveración del señor Richter como vocero del gobierno o vocero de quién. Porque decir que el presidente Arce Catacora comparte el poder, el gobierno, la sociedad política entre tres estamentos es un golpe a la autoridad del presidente. Yo creo Quiso que es algo decir eso, inédito, ¿no? Ese planteamiento en una tradición tan presidencialista como la que tenemos, Susana. por supuesto, le ha dado un sopapo a Arce Catacora, que tampoco necesitaba que le den un sopapo porque no sabemos qué hace, dónde está, qué hace, qué dice. También aquí hay muchas cosas de las cuales conocemos poco, pero no necesitamos conocerlas mucho porque nos basta leer y escuchar lo que está diciendo la gente del gobierno. Porque me quedó decirte hace un rato que cuando se introduce la antipolítica, que es una práctica de todos los populismos, no es que el populismo haya surgido hoy, populismo hay hace mucho tiempo, lo que pasa es que los populismos actuales, desde la crisis de la representación política, han asumido unas ciertas características que son muy graves para la democracia. ¿En qué sentido? Parten de un pensamiento único, de un partido único. Ese partido único es lo que hace que la masa,
el pueblo se identifique con el líder de una manera ideológica y emocional inquebrantable, inquebrantable. Es un lazo así. Y ese lazo ideológico y... Un momentito. Ese lazo ideológico está cementado en la estructura del partido político y es Susana, emocional. y frente a esa pretensión de imponer un pensamiento único, la famosa hegemonía que ellos afirman una y otra vez, ¿cuál es el rol y la responsabilidad que le queda en estas circunstancias a la oposición y a la sociedad civil? Ya, te hago un paréntesis. Yo siempre distingo entre hegemonía y dominación política. Ya. La hegemonía porque es un concepto que introdujo Antonio Gramsci desde Italia en el siglo pasado y lo introdujo, lo digo porque lo estoy estudiando desde hace 50 años, lo introdujo para poder pasar los filtros de la cárcel desde donde escribió. La hegemonía es un concepto cultural, sociológico, pero la dominación es política. Y eso es lo que ha tratado de imponer el MAS desde el primer momento. La hegemonía desde su discurso abierto a las masas, a los sectores excluidos, etcétera, etcétera, y después la dominación política a partir del Estado. Y ahí viene la confusión, es decir, no es la confusión, sino que han unificado cuatro categorías. Estado, es lo mismo que gobierno, el gobierno es lo mismo que el partido político y el partido político tiene un representante que es el líder. Entonces, la adhesión al líder está cimentada a partir de la ideología y a partir de la estructura política. Son cuatro categorías que están así. Se le está rompiendo al MAS después de lo que ha dicho el vocero por ahí, después de las posiciones de Choquehuanca, que está creando una escuela de cuadros, querrá una escuela de cuadros, querrá un partido de masa, no sé. Pero así como ya hay fragmentación al interior del instrumento y del liderazgo, porque ya son tres, nos los ha dicho el vocero, Evo Morales, el presidente Choquehuanca, vayamos ahora al sistema de partidos políticos, que los vamos a llamar opositores, y al conjunto de la sociedad política. Es para meterse debajo de la mesa. Así de, bueno, más fragmentados que el MAS, mucho más fragmentados que el MAS. Y la mejor prueba es que fuimos a unas elecciones, el 2019 y el 2020, sin haber logrado fraguar, que eso es lo que se llama la democracia de los acuerdos, la democracia de los pactos, la fraguada. ¿Cómo articulamos que no es sumar este partido más este partido, este liderazgo más otro liderazgo? No. El pacto es una cosa muy compleja porque tenés que articular y dar cabida a un montón de intereses. No lo pudo hacer la sociedad política boliviana. Y yo cada vez que escribo, así como cuando estoy hablando con vos o hablo con mis íntimos amigos desde la época del MIR, le digo a uno de ellos sobre todo, le digo, me vas a permitir, pero con todo cariño te voy a mandar a la mierda. ¿Por qué? Porque ustedes fueron incapaces de construir la unidad política, aunque hubiera sido con alfileres, para impedir que Evo Morales vuelva, no como presidente, pero que hubiera sacado 55% su candidato. Así es como yo analizo. Es muy duro, pero creo que, vaya, no tengo ningún derecho a decirle todo lo que te he dicho a todo el mundo. Me estás dando oportunidad, por primera vez lo estoy diciendo públicamente, lo he dicho a determinadas personas. Pero ¿cómo te crees que nos podemos sentir personas como yo, que hemos peleado por la restauración de la democracia de las dictaduras militares? Lo único que pedía el sentido común boliviano era que se unieran para hacer frente al enemigo de semejante magnitud como son Evo Morales y el MAS. Y cuando digo MAS, lo incluyo a Catacora, lo incluyo a Choquehuanca, incluyo a gente como Iván Lima, que
es ministro de Justicia y lo único que hace es imponer justicia al procurador, que ya fue ministro de gobierno también. Es decir, Oscar, nadie se dio cuenta de lo que significaba el retorno del MAS hace muchísimos años, sería más o menos del 2007, del 2008. Yo reunía un par de amigos políticos y conocidos y les dije, eh, préstenle un poquito de atención a las intenciones de Evo Morales y del MAS. Están reproduciendo aquí, pero a pie juntillas, el libreto leninista, castrista y todos los demás. Y lo sigo pensando, lo sigo pensando. Yo solamente lo vi, creo que lo vio mucha gente, creo que lo vio mucha gente. Entiendo las dificultades de haber podido construir la unidad política que necesitaba el pueblo boliviano para habernos ahorrado lo que estamos viviendo ahora. Porque lo que estamos viviendo ahora es una persecución política. Todavía no hay muertos como los hubo en Porvenir, ni como los hubo en Cochabamba en el 2007, ni como los hubo en el Hotel Las Américas, o los que han habido aquí en el barrio Cofadena, en Montero. Pero en cualquier momento van a ver. O si no, van a empezar a tomar presos a todos los que ya han convocado para que vayan a declarar para poder armar la estructura de su golpe de Estado. Entonces, Oscar, la dureza con la que yo te he expuesto ahorita en este momento lo que pienso, no es para desmoralizar a la gente, no, es realmente para concientizarla de que si la sociedad política, que nos llamamos opositores a este intento de dictadura castrochavista, castroleninista, castrocomunista o lo que fuere, necesita de un instrumento político, no necesariamente uno, es la articulación de varios. No lo pudimos hacer en el 2019, no lo pudimos hacer en el 2020. ¿Cómo vamos a afrontar ahora la andanada? ¿Sabes qué pienso yo algunas veces? Digo, ¿y no habrá algún rayo que lo parta a alguno, por lo menos de aquí, de la cabeza, para darse cuenta de lo que nos ha sucedido, después de haberlo sacado a Evo Morales o haberlo inducido a su huida el 11 de noviembre del 2019? No huyó solamente por lo que hicimos nosotros como sociedad civil y sociedad política también, porque los 21 días fue espontánea, fue la gente, fue la juventud, fuimos los viejos, fuimos todos, sino por dos cosas que yo ya las he dicho, pero nadie me da pelota. ¿Y por qué te las digo? Porque bueno, uno ha estudiado, pues, y lo que ha estudiado se le queda en la cabeza porque son muy impactantes. Y me remito a un pensador político como Max Weber, que no tiene nada de comunista, que no tiene nada de socialista, sino que es un alemán así como una plomada. Dice, el monopolio del Estado, el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado. ¿Cuál es el monopolio del uso de la fuerza? ¿Cuál es, Oscar? Las Fuerzas Armadas y la policía. Si un gobernante no tiene a mano esos dos elementos para usar en caso de que vea su poder o que vea su espacio político en peligro, realmente es el equivalente a un rey desnudo. Evo Morales, ¿por qué renunció? Renunció porque se vio impedido de hacer uso del monopolio de la fuerza que está en las balas, que está en las armas, que solamente la manejan, bueno, legalmente, la policía y las Fuerzas Armadas. Se supone que la policía no debe usar armas letales, pero también las usa. Pero tiene el uso del monopolio de la fuerza cuando sale con su bastón.
o cuando sale realmente con sus máscaras porque van a tirar gases. Evo Morales renunció por eso. Creyó que iba a dar un golpe de fuerza y que se iba a armar el caos, por eso instruyó la renuncia en cadena de todos los mandos para la sucesión constitucional. Menos mal que en ese momento estaba gente ahí, como Tuto Quiroga, como el constitucionalista del Alto, ¿cómo se llama? ¿Vázquez? Lucho Vázquez, estabas vos, y había otra gente pensante, aparte de la comunidad internacional y de la Iglesia Católica, y encontraron una salida constitucional. Porque Evo Morales ya hacía mucho tiempo que nos había dicho, Oscar, que quería milicias populares como las de Venezuela. ¿Para qué? Para tener un instrumento desde la sociedad civil que pueda hacer lo que normalmente hacen los dos instrumentos del uso del monopolio de las fuerzas del Estado, que son las Fuerzas Armadas y la policía, porque las milicias populares son eso, son milicias populares armadas, como las de Susana, Venezuela. se Ya nos ha no les ido, digo, se nos ha ido el tiempo, Susana, pero realmente le agradezco la franqueza y sobre todo mi homenaje y mi reconocimiento por la pasión con la cual usted defiende y promueve la democracia en el país. mira, Oscar, yo te agradezco a vos haberme dado este espacio. Pido disculpas a la gente. Yo soy muy vehemente, ya no puedo solucionarlo y tampoco quiero solucionarlo. Es parte de mi personalidad, de mi ser. Pero aunque vos hayas dejado la militancia política, podés convertirte en un articulador de una nueva forma de ver la política que tenga en cuenta, primero, que la democracia es la convivencia entre diferentes, eso lo sabés, pero después que vea la Bolivia profunda que no vimos en el 2020. ¿Y por qué? Porque faltan las tres R's: representación, reconocimiento y redistribución, más que del ingreso de la riqueza. Te agradezco muchísimo. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias, Susana. Un gusto en saludarle. Chao, chao. Gracias, gracias. Bueno, lo repito, Susana Seleme es una persona que no solo conoce, porque es una estudiosa de la democracia, sino que además ha luchado por ella y ha sido una protagonista de primera línea en la lucha por la democracia durante décadas y aún hoy sigue hablando con esa pasión, con esa convicción, dándonos a todos un ejemplo de lo que debe ser el compromiso con la causa democrática. Creo que todos vamos a tener que revisar y escuchar todo lo que ella ha dicho porque es muy importante para preservar nuestra democracia y desde la sociedad civil, desde las organizaciones políticas democráticas, hay que seguir trabajando por ella. Muchas gracias por seguirnos en este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.